Hoy vamos a empezar con las patologías más comunes en pediatría. Vamos a empezar con probablemente la principal causa de hospitalización en salas de pediatría, sobre todo en épocas de invierno. Es la bronquiolitis. ¿Qué es la bronquiolitis? Es una enfermedad aguda de etiología viral caracterizada por obstrucción de las pequeñas vías aéreas. Generalmente es un proceso agudo que básicamente en niños menores de 1 año, la definición todavía no está muy bien establecida. Si es menores de 2 años, todavía podemos endilgar el diagnóstico de bronquiolitis o solamente en los menores de 1 año, en cuanto a la definición. Usualmente es un cuadro de inicio agudo en un lactante menor que se caracteriza por rinorrea, tos, dificultad respiratoria, con o sin fiebre. O sea, la fiebre no es un criterio diagnóstico, pero sí usualmente el primer episodio, que eso entra en la definición de cuadro respiratorio o de dificultad respiratoria que viene precedido de tos, rinorrea, con o sin fiebre. Obviamente es un cuadro agudo. Generalmente afecta, como dijimos, a menores de 2 años. La máxima incidencia y gravedad entre 3 y 6 meses. La transmisión es por partículas aéreas, con secreciones, superficies contaminadas. Mismo mecanismo de transmisión de la mayoría de los virus respiratorios, incluyendo COVID. La incidencia anual es de 7 a 20% y la hospitalización de 1 a 3%. Los factores de riesgo, básicamente niños, la edad, pues los menores de 12 meses, 2 años, asistencias a guarderías, hermanos mayores que comparten habitación, falta de lactancia materna es un factor de riesgo, fumar de los padres, los niños con bajo peso al nacer y también la polución en las urbes. Son factores de riesgo. Y los factores de riesgo para enfermedades graves. Esto es bien importante porque generalmente las bronquiolitis son autolimitadas, o sea, eso es una patología muy común que le da a casi un 80% de los pacientes en algún momento de sus primeros 2 años de vida. Sin embargo, hay que estar pendientes de estos pacientes que tienen alguna comorbilidad o alguna predisposición a hacer cuadros graves e incluso hasta fallecer. Los prematuros, los pacientes con displasia broncopulmonar, los pacientes con enfermedades cardíacas congénitas, los pacientes con infecciones respiratorias crónicas, enfermedades respiratorias crónicas como fibrosis quística, los niños con inmunodeficiencia. Si ven, son factores comunes y siempre que ustedes vean pacientes con estas patologías, pues esas son banderas rojas que debemos ver estos pacientes con más cuidado porque su riesgo de enfermar gravemente y fallecer son altos. En cuanto a la epidemiología, pues si son niños sanos, la mortalidad en realidad es baja, menor al 1%. En los lactantes, si es moderado o grave, la mortalidad la consideramos alta, entre 1 y 7%. Y hasta el 15% de niños inmunodeprimidos por tratamientos con quimioterapia, miren que es altísimo. Y si hay inmunodeficiencia primaria, la mortalidad es altísima. Por eso que a estos pacientes hay que tener mucho cuidado. El germen, que eso siempre tienen que saberlo, es el virus sincitial respiratorio. Es responsable no de todos los casos, pero sí de la mayoría, 50-75% de los casos. Otros agentes infecciosos, pues tenemos adenovirus, rinovirus, virus para influenza, coronavirus, metaneumovirus. Antes del COVID nosotros hacíamos una vigilancia epidemiológica de todos estos virus, también a través de pruebas especiales para saber qué virus estaban circulando. Ya pues con el COVID ya no las estamos haciendo. Esperemos que apenas esto pase nuevamente, hagamos la vigilancia.
Y todos estos virus circulan en determinado momento. Obviamente, el sincicial respiratorio es el más frecuente. El virus sincicial respiratorio, como dijimos, es el virus más común de las bronquiolitis. Hay a veces epidemias, así mismo como hay de COVID, hay de virus sincitial. Pertenece a los paramyxovirus, familiar también del parainfluenza, ¿verdad? Que también causa este tipo de infecciones respiratorias, también de la misma familia de la parotiditis, del virus del sarampión, ¿verdad? Estos todos son paramyxovirus y él pertenece a esta familia. Es un virus RNA. Las partículas virales son pleomórficas. Mírenlos cuánto miden. Antes este tema de las medidas y eso no le prestábamos tanta atención hasta que nos vino la pandemia de coronavirus y ya todas estas cosas eran importantes. Característicamente estos virus inducen la formación de sincicios, que son agrupaciones de células. Por eso en los tejidos celulares pulmonares, pues, por eso se le llama sincitial. Está constituido por 10 proteínas fundamentales. Dijimos que es de la familia de los Paramyxoviridae. El género es el Pneumovirus. Tiene su envoltura lipídica, dos tipos antigénicos, el sincitial tipo A y tipo B, y tiene muchas variantes genotípicas. Del A8 y del BA5. Todavía no se ha podido hacer una vacuna para el virus sincitial. Han habido muchas candidatas, pero ha sido difícil. Esperamos que con los avances que se han tenido por COVID, pues esto pueda hacerse una realidad. Entonces dijimos que es el virus sincitial. Si hay un virus que ustedes le tienen que conocer un poquito más en pediatría, es el sincitial. Es uno de los principales patógenos respiratorios en todo el mundo. 50-65% de los niños durante el primer año han tenido una enfermedad por virus sincitial. Lo que pasa es que, como les dije, la mayoría son autolimitadas y a veces pasan como un resfriado común. A los 3 años se estima que el 100% de los niños ha tenido algún contacto con el virus sincitial. Entre 25 y 40% de los niños infectados, entonces son los que van a desarrollar una infección. O sea, van a desarrollar síntomas, ¿verdad? Las tasas de hospitalización en lactantes se sitúan en torno a un 2 a 3% y el pico de máxima incidencia ocurre entre los 2 y 3 meses de edad. Aunque las tasas de mortalidad son bajas, menos de 1% en ciertas poblaciones de riesgo, como ya explicamos, son más altas. Acá empieza, usualmente cuando empiezan las lluvias, ciertamente, entre los meses julio, agosto, septiembre, tenemos mucha incidencia de sincitial. Este año ha sido un poco irregular y sí hemos tenido ahora en el verano algunos casos de sincitial respiratorio. Entonces, tener clara pues la anatomía a nivel pulmonar, lo que es la tráquea, el bronquio principal, el bronquio secundario, ¿verdad? Ya como viene el bronquio terciario, el bronquiolo terminal y entonces los alveolos, ¿verdad? Entonces la infección de este es a nivel acá de los alveolos, no es a nivel de los bronquios, realmente, la parte inicial, ¿verdad? Aquí está la misma fisiopatología, cómo está el epitelio, ¿verdad? Aquí está una célula infectada. Entonces, la fisiopatología se explica muy bien lo que es la obstrucción, porque esto es una infección que da mucha obstrucción respiratoria. Hay mucha hipersecreción mucosa, por mucha producción de mediadores proinflamatorios, fuga de plasma, hay reclutamiento, activación de células inflamatorias, destrucción de células epiteliales aquí, y hay una activación neuronal, y hay entonces una hiperrespuesta de la vía aérea. Aquí más de la fisiopatología, ¿verdad? Todo ese edema de la mucosa produce tapones, moco, fibrina. Esos taponamientos entonces producen broncoespasmo, hay una parte obstructiva, hay trastorno de la ventilación perfusión. La obstrucción, si es parcial, produce atrapamiento aéreo, si es total, atelectasia.
disminuye todo lo que es la confianza, hay mucha resistencia al flujo respiratorio, por eso escuchamos mucha sibilancia. Hay un aumento aquí del trabajo respiratorio, el paciente puede agotarse y requerir ventilación mecánica, ¿no? Entonces hay hipoxemia, fallo respiratorio y hay mucho consumo de oxígeno y mucha producción de CO2 e hipoventilación. Entonces es un tipo de infección que da mucha obstrucción y se refleja clínicamente con muchas veces con sibilancia, aunque pueden haber crépitos también. Aquí vemos, para que comparen, esta es una vía aérea normal, ¿verdad? Donde están sus glándulas mucosas, el músculo liso, las células epiteliales aquí, que son las que usualmente se infectan inicialmente, y la luz despejada. Pero miren cuando hay obstrucción. Ya dijimos, hay broncoconstricción aquí a nivel de las células musculares. Aquí hay muchos desechos, mucho moco, pérdida de células ciliadas, mucho edema. Miren acá que no había edema, acá hay mucho edema. Entonces esto, más la broncoconstricción del mismo músculo, lo que hace pues es que hay obstrucción de la luz. Esa es la fisiopatología, en otras palabras. Aquí vemos patológicamente cómo se ve. Los signos iniciales, secreción nasal abundante, como les dije, el cuadro es similar en todos los pacientes. Inician como un catarrito, congestión nasal o rinorrea, tos, y después, con o sin fiebre, ¿no? Con o sin fiebre, y después entonces dificultad para respirar, que es lo que los lleva al hospital y lo que nos llevan a hacer el diagnóstico. También pueden presentar irritabilidad, anorexia, como cualquier otra infección. Las temperaturas pueden ir hasta estos grados y los síntomas progresan en 3 a 7 días. Decimos que esa es la curva de los síntomas. A la exploración física, en realidad, lo más llamativo va a ser a la inspección, pues una dificultad respiratoria, que ahora vamos a ver eh, las características de eso, de esa dificultad respiratoria, o cómo hacer la clasificación o cómo hacer la evaluación de la dificultad respiratoria. Podemos tener frecuencias respiratorias tan altas como 60-80. Recuerden que los lactantes pues tienen unas frecuencias más bajas en forma normal, que por eso es importante que conozcan pues los valores normales. A veces hay falta intensa de aire y cianosis en cuadros más graves. El tórax es en toracentonel, que hay un aumento de diámetro antero-posterior. El aleteo nasal y el tiraje. ¿Okay? Ya esos son con ya cuadros más graves. Pero como les dije, la mayoría de los pacientes muchas veces lo que tienen es rinitis o secreción nasal y tos, un catarro. Otros tienen algo de aumento de dificultad respiratoria y muy pocos en realidad se complican, pero sí, todos los años tenemos que intubar pacientes y mandarlos a intensivo. A la palpación no hay mayores hallazgos, a la ocultación, a pesar de que es a veces difícil porque están muy irritables, no se dejan evaluar bien, pues vamos a encontrar sibilancias expiratorias y ruidos respiratorios disminuidos. También pueden haber crepitantes y una fase expiratoria prolongada. Esto sería más o menos. Igual que como veíamos en Apgar o en Silverman Anderson en Neo, acá es importante buscar una escala que nos permita ver cuál es la gravedad de estos pacientes, cuáles necesitan hospitalizarse y cuáles no. Hay diferentes escalas. Usualmente esta es un tipo de escala, la de tal. Se usa poco en realidad, no vamos a usar esta. Vamos a usar mejor la de Downes para ir acorde con la del Hospital del Niño. Sin embargo, vamos a echar para atrás, aquí. Aquí está. Esta es la que vamos a usar, la de Good Downes. Vamos para acá. Ok. Vamos aquí. Estábamos con esta escala. Siempre al final las escalas
varían un poquito, porque al final lo que nosotros necesitamos saber si el paciente tiene una bronquiolitis leve, si el paciente tiene una bronquiolitis moderada o es severa, que amerite ya intubación y manejo intensivo. Y siempre ven que van a hacer las mismas cosas. Vamos a evaluar, por ejemplo, en esta escala la frecuencia. Ni siquiera me voy a fijar en en los valores, sino los aspectos que se evalúan: frecuencia cardíaca, respiratoria, si hay sibilancias o si hay uso de músculos accesorios. Aquí está, y se le va dando un puntaje si hay cianosis también. Y entonces aquí ven las sibilancias, que las sibilancias usualmente indican obstrucción expiratoria generalmente de la respiración. Cianosis, también se mide a veces la presión arterial, la presión de CO2, como parte de la clasificación dentro de X escala. Las recidivas son frecuentes en un 30-80%. Generalmente hay teorías que dicen que a estos lactantes con vías aéreas de diámetro disminuido, con función pulmonar alterada desde el nacimiento, pueden presentar más recidivas, o que son lactantes con sibilantes persistentes, en donde su función pulmonar normal al nacer, pero se deterioran con el tiempo. Porque a veces llega un paciente con una bronquiolitis, su primer episodio, pero a los 2 meses vuelve con un cuadro de sibilancia y después a los 8 meses nuevamente. Entonces ya ahí no encaja en la definición de bronquiolitis, el cual es el primer episodio. Pero se ha visto pues que son lactantes que vienen con sibilancias persistentes. Y bueno, hay otras teorías que dicen pues que algunos rinovirus, sobre todo que produjeron el primer cuadro, pueden hacer cuadros de sibilantes recurrentes, o sea, pueden regresar posteriormente agitados sin ser bronquiolitis. El diagnóstico es mayormente clínico. Como les dije, la edad pues menores de 1 año o menores de 2 años. Su primer episodio, eso es indispensable. La dificultad respiratoria de comienzo agudo, con datos de enfermedad infecciosa respiratoria viral, y pueden o no tener distrés respiratorio, neumonía o atopia. Esta es la que les decía que vamos a usar para la clasificación de los pacientes, la escala de Wood, Downes y Ferré. Y ya, igualito que como hacían en las otras escalas. Primero tienen que aprenderse qué son las cosas que tengo que evaluar a un paciente que tiene dificultad respiratoria y que estoy manejando con diagnóstico de bronquiolitis. Si tiene sibilancias o no, si estas son al final de la aspiración, si es en toda la aspiración y si es tanto en la expiración y expiración. Los que tienen puntos más altos, pues obviamente en esta escala están peor. El tiraje, aquí está como es, la entrada de aire, que sea buena, regular, disminuida o ausencia de hallazgos en la ocultación. La cianosis, si tiene o no tiene, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Entonces, estos son los parámetros que usa esta escala. Así que cuando veo un paciente con bronquiolitis, esas son las cosas que yo voy a buscar inmediatamente y después veo qué puntaje le doy. El diagnóstico, entonces, ¿y esto para qué? Bueno, para esto, ¿no? La bronquiolitis leve de 1 a 3 puntos, la moderada de 4 a 7 y la severa de 8 a 14. ¿Para qué? Para ver entonces, qué voy a hacer en el momento y cómo voy a evaluar si con el tratamiento el paciente está mejorando o está empeorando. Es una manera un poco más objetiva, más o menos objetiva, diríamos. Los diagnósticos se sabe que realmente no son necesarios si es el primer episodio y se comporta con la definición de bronquiolitis, rinorrea, tos y dificultad respiratoria en su primer episodio con algo de disnea. Generalmente es una bronquiolitis y no necesita mayores abordajes, a menos que el cuadro sea grave o uno esté sospechando una coinfección bacteriana u otra cosa. Eh, entonces se puede hacer una radiografía lateral AP, pero no es
necesario o requisito en las bronquiolitis en general hacer placa. Pero si se hace una placa, pudiéramos ver atelectasias, ¿verdad? Este tiene una hiperinflación, aquí ven esto más negro, lo que nos habla de una hiperinflación con el diafragma algo aplanado, atelectasias bilaterales. Aquí tenemos en un recién nacido de 16 días. ¿Cómo haríamos el diagnóstico etiológico con un cultivo de virus o antígenos del virus? Es lo que les decía que nosotros hacemos vigilancia. Sin embargo, para la parte clínica no es necesario ese diagnóstico etiológico, no ayuda. Ayuda más para la parte epidemiológica de ver qué virus están circulando y detectar epidemias tempranamente o brotes. Aquí vemos otras placas. Lo que sí es importante es que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de las sibilancias, básicamente, o la dificultad respiratoria. Cuando un paciente llega a su consulta, como les digo siempre, no tiene un letrero en la frente que dice yo tengo asma, yo tengo un cuerpo extraño, yo tengo una bronquiolitis. No, llega con su dificultad respiratoria. Entonces ahí hay que hacer el ejercicio que ya hemos hecho en la historia clínica, en el examen físico y ver cómo nos podemos ayudar para más o menos saber. El principal diagnóstico diferencial de la bronquiolitis es el asma, con el que más se confunde, porque hay sibilancia. Entonces realmente el diagnóstico sería de sibilancia. El asma tiene sibilancia, los cuerpos extraños también, y tienen disnea. Las neumonías también pueden tener sibilancia, pero más son crepitantes. La fibrosis quística, todos estos diagnósticos, traqueomalacia, enfermedad cardíaca, reflujo, todo eso hay que hacer los diagnósticos diferencial. Entonces sería el diagnóstico diferencial de un paciente que llega agitado. Entonces todo esto tenemos que tenerlo, las neumonías, bronconeumonía, la toferina, todos estos cuadros que nos dan dificultad para respirar. Entonces sí hay que estar muy atentos que no todo lo que tiene sibilancia es asma, ni todo lo que tiene, ni todos los niños que ya han agitado y con sibilancia es bronquiolitis. Por ahí llegará uno que tenga un cuerpo extraño. ¿Sí? Entonces hay que tener siempre en mente todos los diagnósticos diferenciales. Lo que no se sabe, pues no se sospecha y no se diagnostica. Entonces, en cuanto al tratamiento, básicamente, como les dije, eso es de manejo ambulatorio en su mayoría. ¿Por qué? Porque es un cuadro autolimitado. Hidratar bien, solución salina en la nariz, no es necesario antibióticos, antitusivos, nada de eso. Todo eso está contraindicado, en realidad. Y ya, entonces lo que tenemos que hacer es escoger de todos los pacientes que le da bronquiolitis, que la mayoría se pueden manejar en casa, escoger cuáles nosotros tenemos que hospitalizar cuando estén en un centro de salud, a quiénes van a hospitalizar. Si hay un montón de pacientes con bronquiolitis, entonces realmente uno, aparte de las consideraciones médicas, también a veces tenemos que hacer las consideraciones sociales. Si ustedes están en Santiago, tal vez pueden aguantarse un poquito con las hospitalizaciones, pero si están en la comarca o algo donde el nivel cultural a ustedes no están seguros que los papás pueden llevar al niño si empeora, entonces mejor hospitalizarlo. Y es lo que nos pasa acá en el Chicho. Un paciente llega de la comarca que vino todo el día caminando y llegó acá a las 8 de la noche, aunque uno piense que no tiene netamente criterios de hospitalización, tenemos que dejarlo porque ¿a dónde vamos a mandar a esa mamá? Y si el niño empeora, esa mamá, si se regresa, ¿cuándo lo va a traer? Entonces, sí tenemos que tener en nuestra población en especial, ser muy cuidadosos con el tipo de pacientes que vamos a mandar a la casa. Yo en general, cuando evalúo pacientes en cuarto de urgencia de acá del Chicho Fábrega, soy muy cuidadosa con ese tema. Porque no es solo la parte médica, es la seguridad de que si la persona, el papá del bebé, puede regresar con ese niño. Porque hay algo que ustedes tienen que saber que es la falsa sensación de seguridad. Y eso es muy importante porque cuando pacientes que son de áreas lejanas, ellos vienen y usted lo manda de vuelta y le dice, no, su niño no necesita ahorita mismo hospitalización, lo trae si pasa esto. Ellos ya como lo trajeron, ya ellos sienten que el bebé está bien y el bebé se empeora y no lo traen.
Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con el nivel cultural de los pacientes, que muchas veces eso determina la hospitalización. Pero en el tema médico, en realidad, ¿quiénes nosotros tendremos que hospitalizar? Bueno, las pacientes con bronquiolitis moderada. Acuérdense que hay leve, moderada y severa, según la clasificación de la escala de Downes. Si es moderada, pasamos aquí. Esta parte es muy importante. Entorno familiar no adecuado, con bronquiolitis moderada o bronquiolitis leve y moderada con algún factor de riesgo. Como le dijimos, los niños más pequeños, menores de un mes, los que fueron prematuros y con menos de 3 meses de edad y con enfermedades también cardíacas. Realmente son todos estos criterios que les dije, traqueomalacia, todos los que les dije, banderas rojas, broncodisplasia pulmonar, todos esos pacientes, fibrosis quística, todos prematuros, cardiópatas, todos esos son banderas rojas y esos hay que dejarlos, porque son los que se complican y fallecen con más facilidad. También nos guiamos mucho por la saturación, entonces un numerito que ustedes deben saber es con qué nivel de saturación yo tengo que hospitalizar a un niño o con qué nivel de frecuencia cardíaca. Bueno, estos dos generalmente, esta es una escuela europea que nos dice menos de 92% de saturación hay que ponerle oxígeno, entonces hay que dejarlo. Y la taquipnea entre 60 a 70, si está muy taquipneico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los americanos son un poquito más liberales, los canadienses, ellos dicen que con menos de 90 sería que lo hospitalizarían. Entonces, parece poca diferencia, pero realmente a la hora de hospitalizar, entre 90 y 92 hay bastante diferencia en cuanto al volumen de pacientes. Nosotros usualmente tomamos esta, la europea, que dice menos de 92 lo hospitalizamos. Y como yo le dije, si es un paciente de lejos o tiene un factor de riesgo, puede tener 98 y está taquineico, yo lo voy a dejar hospitalizado. Si tiene apneas, si tiene, esto es bien importante, si el niño no está comiendo, ese niño está mal. Siempre en los niños la ingesta, el apetito es bien importante. Entonces, si no está ingiriendo alimentos, tiene afectación del estado general, hay que hospitalizarlo. O si tiene un empeoramiento brusco. El tratamiento, a pesar de que llevamos 40 años estudiando bronquiolitis, no ha habido casi cosas nuevas. El tratamiento es básicamente hidratación y oxígeno si de ser necesario. A veces hay que ponerle sonditas para alimentarlo o también hidratarlo. Si el niño está muy agitado hay que dejarlo en ayuno, entonces se hidrata por la vena a las dosis pues indicadas. Si hay alteraciones electrolíticas, por eso es importante que viéramos la parte de líquidos y electrolitos para cuando vamos a hospitalizar a los pacientes, hacer las correcciones correspondientes. Debe administrarse oxígeno humidificado suficiente, normalmente en gafas nasales, o sea, lo que nosotros llamamos catéter nasal, para mantener siempre la saturación por encima del 90 al 94. Eso sería nuestro objetivo de saturación. Como dijimos, pues a veces estos niños hay que hospitalizarlos. Sobre todo hay que intubarlos, pues si las presiones arteriales de oxígeno son de menos de 50 y la presión de CO2 es más de 75, la PCO2. Si el niño tiene apneas recurrentes o si hay un fallo respiratorio con acidosis o hipoxia a pesar del tratamiento con oxígeno. Ya esto es el manejo con la gasometría. Pero clínicamente, si hay un paciente que ya está cianótico o está empeorando su dificultad respiratoria, pues, ¿cómo nos damos cuenta? Pues con la escala, como les dije, por eso hay que empezar con la escala. Si es leve, moderada, severa, qué puntaje tiene, y esos criterios son los que nos ayudan clínicamente a saber si ese paciente hay que hay que intubarlo y mandarlo a una unidad de cuidados intensivos.
no son la mayoría, pero como este es un cuadro tan común, siempre va a haber un porcentaje de pacientes que ameritan intubación y traslado a intensivo. Y pues a un hospital que tenga unidad de cuidados intensivos. Los medicamentos como tal, ninguno ha demostrado, ni los corticoides, tanto sistémicos, eh, orales o inyectados, no han demostrado que ayuden, a menos que el paciente tenga familiares asmáticos y estemos pensando que puede ser es un asma. Los nebulizados tampoco han demostrado ayudar. Los broncodilatadores, más que todo se usan para prueba terapéutica, no como tratamiento de bronquiolitis. Los antivirales tampoco han demostrado que sean efectivos. Antibióticos solo si estamos pensando que hay una coinfección bacteriana, por ejemplo, una otitis, una sinusitis, una neumonía, o sea, un paciente que llegó con fiebres muy altas, de más de 39. Hay un medicamento que se llama palivizumab, que son anticuerpos básicamente que se le pone a algunos pacientes. Ellos se le colocan a ciertos tipos de pacientes que son de muy alto, los cardiópatas o los prematuros. No es una vacuna, sino que ellos neutralizan el virus. Son anticuerpos monoclonales, pues específicos. Eso es lo que se está estudiando también en COVID, ¿no? Los anticuerpos monoclonales específicos, que son súper carísimos. En sincitial sí sirven, sí funcionan, pero son sumamente caros. Y se le dan a pacientes con muchos factores de riesgo de hacer enfermedad grave, que ya nosotros los mencionamos cuáles eran. Entonces, básicamente, en cuanto a realmente a bronquiolitis, básicamente no tenemos mucha medicación nueva. Últimamente se ha utilizado mucho la solución salina hipertónica, la solución salina al 3% en nebulizaciones para disminuir lo que es la secreción de moco. Y eso se ha visto pues que algunos pacientes mejoran con la inhaloterapia de solución salina hipertónica. A veces se le pone un poquito de broncodilatador porque la solución salina hipertónica de por sí da un poquito de tos y un poquito de broncoespasmo, entonces eso habría que ponerle su broncodilatador a la nebulización. Pero eso sí tenemos que estar claros, no sirven para la bronquiolitis pura. Otra cosa es si tienes coinfecciones bacterianas, que sí hay que ponerle antibiótico. Entonces, conceptos importantes en cuanto al tratamiento es que los corticoides no funcionan, los broncodilatadores tampoco, los antitusivos, medicamentos estos para el resfriado, eso no se le debe dar, esas cosas son inútiles, ¿ok? Entonces, no le estén dando que si para la tos, que si para el moco, que si para la congestión, solamente solución salina para manejarle el moco, mucha hidratación, eso sí ayuda, ya sea oral, si el niño no está canalizado, está en la casa, se le maneja su fiebrecita. Claro que si nosotros tenemos un lactante que sospechamos una bronquiolitis, pero está haciendo fiebre 39, a ese paciente sí hay que hacer laboratorio, hemograma, lo que ustedes saben para las partes infecciosas, hemograma, PCR, procalcitonina si un lactante menor de 3 meses. O sea, ya sí hay que buscar un foco bacteriano, un urinálisis, hacen los pacientes con bronquiolitis, la coinfección más frecuente es de infección de vía urinaria. Y el germen más común a nivel pulmonar es un neumococo. Los neumococos hacen mucha coinfección con virus sincital respiratorio. En ese caso, sí, el paciente necesitaría antibióticos. Entonces, de base, para el diagnóstico de bronquiolitis es clínico. No es con placa y no es con laboratorios. Ya les dije, tienen sus indicaciones los laboratorios. Cuando sospechan una infección, una coinfección bacteriana, ahí se le hacen el hemograma y la placa.
o si tiene criterios de gravedad, obviamente le hacemos laboratorio. Pero de rutina, si nosotros a todos los pacientes que sospecháramos que pueden tener una bronquiolitis, le vamos a hacer placa y laboratorio, pues no nos va a alcanzar para los otros pacientes, porque son muchos pacientes que le da bronquiolitis. Entonces, sí, esos conceptos deben estar claros. De rutina no se hacen placas ni laboratorios en los pacientes con bronquiolitis, pero si son pacientes que se pueden complicar, como estos que dijimos, los de cardiopatías, los antecedentes de prematuridad, etcétera, que ya mencionamos al comienzo, o viene con fiebre alta o muy grave el paciente, ahí sí hay que hacerle todo. ¿Ok? Entonces ese es un punto que quiero resaltarles. Así que esto es lo que les traje de bronquiolitis en forma rápida. La bronquiolitis obviamente es mucho más extensa. Así que vamos a terminar aquí la parte de la bronquiolitis.